¿Cómo le va, amigos? Bueno, a raíz de algunas consultas que nos han hecho debido a que se deben tomar decisiones una vez que se pueda resolver la cuestión de la pandemia, con la vacuna seguramente, he querido en el día de hoy, más o menos, y teniendo en cuenta la experiencia de otros países, Italia, España, algunos países europeos, incluso algunos países que en su momento fueron muy similares a nuestro país, Argentina, como lo fueron Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Esos tres países conformaban junto con Argentina a principios del siglo pasado una economía solvente, una economía fuerte. Bueno, ¿cómo han salido estos países y teniendo en cuenta la situación muy especial de nuestro país? Bueno, habría que poner, para arrancar, digamos, habría que poner en cero o en equilibrio las distintas variables macroeconómicas, porque el problema fundamental que tenemos para salir del atolladero es resolver unos desequilibrios macroeconómicos que tenemos, que son muy importantes y que son de difícil, digamos, acomodo, difícil de acomodar. Por ejemplo, deberíamos contener la inflación, bajarla a índices razonables. El gasto público, lo mismo, el gasto público generador del déficit fiscal, que debe acomodarse a los ingresos que se van teniendo, sin generar mayores impuestos, sin generar mayores endeudamientos con el exterior y sobre todo, sin generar mayor emisión monetaria. Esos son los tres factores que nos han generado muchos problemas y serios problemas a través de la historia económica argentina. Lo que tiene que visualizar el gobierno es, digamos, tener por lo menos la intención, cambiar la estrategia de fijarse o ubicarse solamente como objetivo el consumo, y lo que debe hacer es tratar de mejorar la producción, las inversiones. ¿Por qué? Porque el esquema rápido de salida es a través del sector externo, mejorando las inversiones, mejorando la producción con estas mayores inversiones. Con estos se mejoran o se equilibran muchos datos macroeconómicos, como ser el empleo, la producción, las exportaciones. Todo se va a ir acomodando paulatinamente para dar mejores índices, generar recursos genuinos que tengan que ver con una mayor inversión, una mayor producción y una mayor exportación. Al tener mayor exportación tenemos obviamente mayores divisas. Esas mayores divisas tienen que ser estratégicas para la importación de nuevas inversiones que nos coloquen, digamos, en competencia con las grandes potencias mundiales. Lo que debe hacer fundamentalmente este gobierno es cambiar la visión que tiene de la economía, eliminando planes, porque los planes lo único que han traído es mayor déficit fiscal y mayor gente que no trabaja, pudiéndolo hacer, obviamente. También tienen que eliminar gastos superfluos, gastos innecesarios, inoportunos, incluso inapropiados, algunos exagerados. Los costos de la política son exagerados. Todo esto de gastos reservados que se le da a diputados y senadores, esto de contratos sin ningún tipo de controles a legisladores también, incluso al Poder Ejecutivo, al sector, digamos, a dependencia del Poder Ejecutivo, como pueden ser los ministerios.
poner el sector financiero a disposición de la producción. Eso es fundamental, no a disposición de la especulación. En este momento, para frenar la suba del tipo de cambio, del dólar blue, subieron las tasas, pero lo subieron a límites. Volvemos al tema repetitivo que tuvimos con Macri. Los mismos problemas de suba de tasa y generación de bonos, donde quienes pueden comprar y vender lo hacen a través de este sistema y van dejando de lado al tipo de cambio. Pero realmente se pone en situación muy problemática el sector financiero, no el sector cambiario. Esto de la estrategia que tenía el presidente de ponerle el dinero en el bolsillo a los argentinos no funcionó. No funcionó. En realidad fue ponerle el dinero a algunos con los planes y demás, el IFE, el ATP, y sacarle a otros. Por ejemplo, todo el sector sanitario, que no se cumplieron las pautas prometidas, le sacó plata a los jubilados. Es decir, sacarle a unos para darle a otros no sirve. Tiene que esa parte, ese dinero que el gobierno aporta en emisión monetaria, proviene de los impuestos que pagamos todos. O sea que el gobierno es un administrador de recursos que son generados por el pago de los impuestos. Entonces, poner, ese dinero a disposición de sectores que no son productivos es todo un problema. Una vez equilibrado, cuestión harto difícil, estos elementos, estos aspectos macroeconómicos, habría que ver si la salida está a través del consumo, si está a través de un shock, digamos, de inversión, o está a través de, digamos, el sector externo. Yo entiendo que la salida pueden ser parte del punto 2 y 3, o sea, reforzando la inversión y dirigiendo la atención al sector externo. ¿Por qué? Porque el mundo está ávido de alimentos y aparte las tasas internacionales, a diferencia de las tasas nacionales, están tremendamente bajas. Por ejemplo, nuestros vecinos de Latinoamérica, como son Uruguay, Brasil y Chile, consiguen préstamos al 2 o 3% anual. Ya de Perú, Paraguay consiguen un poquito más caro, pero están en el 5 o 6. Nosotros estamos emitiendo bonos al 17% anual. Realmente hay mucha diferencia. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque el mundo no nos presta, porque no nos cree. Al gobierno no le cree ni los de adentro ni los de afuera. Ese es el mayor problema. El gobierno tiene que tratar de cambiar el chip, porque con este chip no va a ningún lado. No va a ningún lado. Que la excusa de la pandemia ya está. O sea, nos metimos en un pozo, pero realmente no fue por la pandemia solamente. Y este gobierno sigue con una mentalidad cerrada, muy populista, una filosofía intervencionista, que cree que el Estado es el centro de la vida económica, y no es así. El Estado sirve para aplicar su legislación, tratar de cuidar los recursos genuinos que tiene el Estado a través de sus organismos, y esta administración de los recursos que son generados, como les dije, a través de los impuestos, porque es el ciudadano el que paga los impuestos y con esto el gobierno los administra. Obviamente que no los ha administrado bien, no ha generado buenas expectativas y no es creíble. Entonces, esa falta de credibilidad, esa desconfianza, ha hecho de que la gente se refugie en el dólar, no le crea, se vaya del país. Hay empresas que se han ido del país, muchas de ellas, debido justamente a la persecución que tienen, a la falta de claridad respecto del apoyo a las pymes que tiene que tener el gobierno
y a que a partir de esa ayuda a las empresas, porque lo ven como si fueran enemigos por esa política, como le dije, estatista, filosofía intervencionista y redistribuidor de recursos que son propios de la sociedad. Eso deben verlo con buenos ojos a las pequeñas y medianas empresas. Fíjense, pasó con Mercado Libre, que realmente se tuvo que ir a Uruguay, e incluso ha comprado aviones esta empresa para hacer la distribución de los distintos productos, y bueno, se ha instalado esos aviones, los ha instalado en Brasil, porque acá le han hecho la vida imposible. Moyano, con todas las cuestiones reglamentarias y sindicalistas. Otro problema más son los sindicalistas. O sea, tenemos que abrirnos realmente como un conjunto de medidas en donde se apoye a la verdadera concentración de riqueza que son las pymes. Aparte, solucionaríamos el problema de la generación de recursos genuinos, de las exportaciones, de reducir el desempleo, tremendo desempleo que hubo. Más de 400.000 personas quedaron en la calle estos últimos meses y cerca de 120.000 pymes desaparecieron. Entonces el gobierno debería apuntar a esto, mejorar la producción, tratar de elevar las exportaciones y con esos ingresos genuinos poder aceitar o incrementar incluso las reservas del Banco Central. Parece un objetivo dificilísimo, ¿no es cierto? Yo creo que sí, que es difícil, pero bueno, esa es la salida. Nos vemos la semana que viene.